de algo tan superficial que ni siquiera tiene un tema medular, la transparencia. Yo les quiero recordar a los compañeros que están aquí, pues que el gobierno es el que ha hecho siempre las licitaciones y qué experiencia tenemos en la Comisión Federal de Electricidad en las licitaciones, en las adquisiciones. Allá anda un tipo suelto, ya lo castigaron, pero se les escapó y está impune. Tenemos un expresidente que se propuso hacer la obra del siglo, trató de licitar una obra monumental para que se conociera, tenía un costo proyectado de 400 millones de pesos y pregúntenle al pueblo cuánto terminó costando esta obra en las licitaciones que dicen que tienen ahí. Por eso este tema de la transparencia que abordan con un dejo de despreocupación, va a haber transparencia, hombre, ahí lo ven en internet y van a saber cómo está, no nos garantiza a nosotros la certeza de que en este capítulo tengamos la información confiable de los mecanismos de cómo se asignan estos contratos, estas licitaciones, y esa es la preocupación que tendremos nosotros. Yo por eso digo, ¿en qué documentos se apoyaron para leer? ¿Cómo están traduciendo e interpretando lo que dice aquí? Porque estamos frente a dos verdades que se están señalando. Yo he sido, desde que se inició este procedimiento, he empezado a cuestionar mi voto en contra, ya me voy a callar, compañero, ahorita, en este sentido, de tal suerte que dije, bueno, si nos llegan a convencer en las otras leyes después de la constitucional, pues puedo votar a favor en alguna, porque pues voy a ver el beneficio, digo, no soy tan necio, no estoy obstinado en frenar el crecimiento del país. Nos van a decir, como en la reforma de Telecom, fíjense, va a haber un ahorro de 19,000 millones de pesos en largas distancias. Pero ¿saben cuántos millones de usuarios son? 80 millones de usuarios los que tienen la telefonía. Y de esos repartidos entre cada usuario, son cerca de 500 pesos anuales el ahorro de los ciudadanos, traducido en meses casi 19.50, 19.75 centavos, pesos, que van a tener ahí. Pero por eso no está correcto, porque están presentando una gran panacea de un gran ahorro, donde no se refleja realmente en el bolsillo del consumidor. Y así estamos ahorita. Y este periodo de exposición, ya no me va a dar tiempo de abordar los demás temas, porque es un tema de varios dictámenes y lo haremos en otro momento, pero es un tema que implica responsabilidad, que no caigamos en la superficialidad, que realmente lo que hemos estado estableciendo, yo quisiera que alguien le demostrara a Dolores con cuentas que está mal lo que estamos haciendo. Quisiéramos que alguien nos demostrara aquí que hay un programa de crecimiento de inversión en el país, en qué rubros, cómo van a atender el desarrollo del campo, cómo vamos a suspender la importación de las alimentaciones, cómo va a crecer el campo en este momento y cómo finalmente estas salvaguardas que están dejando ahí de servicios energéticas realmente no se van a convertir en el mecanismo de despojo de los norteamericanos contra nuestro país. Hay muchas cosas, compañeros, y esta parte que hemos estado oyendo de ustedes, bueno, pues los invito a que realmente nos den elementos y que tengamos la posibilidad de poder cambiar nuestro voto porque nos convenzan, pero así como están las cosas, con lo que están planteando no hay manera de en este momento poder pensar en darles un voto a favor. Muchas gracias. Agradecemos al senador Isidro Pedraza, saludamos y destacamos la presencia del senador Miguel Barbosa, el líder del grupo parlamentario del PRD, a los trabajos de estas comisiones unidas, y le pedimos al senador Martín Orozco pudiese hacer uso de la voz para argumentar a favor del dictamen. Con su permiso, presidente. Pues no sé si los empresarios estén como buitres, pero seguramente sí están esperando toda esta legislación para estudiarla, y también estoy convencido de que habrá nuevos empresarios e invertirán en este país con los recursos naturales. Y precisamente por eso quiero ver cómo van a tributar. Estas son reformas fiscales. ¿Cómo van a tributar estos nuevos empresarios? Sin duda el grupo parlamentario está a favor de esta reforma porque traerá inversión y traerá empleo,
pero también hay que ser muy puntuales en el mecanismo fiscal, y no solamente del tema de Pemex y de CFE, sino de estas nuevas empresas. Y hay 4 tipos de contratos que se van a hacer. Voy a comentar un poco cada uno de ellos, porque quiero llegar precisamente a una palabra en la que tengo un interés especial en que la Secretaría de Hacienda tenga que hacer algo en este tema. 1, las licencias. Las licencias son muy sencillo. El Estado va a recibir bono a la firma, que la Secretaría de Hacienda establecerá cuál. Por lo pronto no tenemos cuánto va a ser el bono a la firma, y que al inicio del año establecerá los rangos para el cobro del bono a la firma. La cuota contractual de fase de exploración, que ya nos dio ahí también el tema de cuánto va a ser para cada una de ellas. Las regalías, que también en base al producto petróleo o gas, también ya tenemos el monto de lo que va a establecerse. Y la contraprestación aplicada a la tasa a valor contractual, o sea, tan sencillo, cuánto vas a recibir de crudo y qué porcentaje vas a pagar sobre los ingresos. Aquí no hay un tema de discusión en cuanto a una utilidad para que pague el impuesto de la renta, porque eso ya será una empresa totalmente privada con una licencia, y que creo que ahí no hay ningún problema en este tema. El problema viene en los contratos de utilidad compartida y producción compartida. ¿Qué recibe el Estado? La cuota contractual en la fase de exploración, ya está. Las regalías también. Dice, la contraprestación que se determine por la aplicación de un porcentaje de utilidad operativa. Y aquí viene el tema. Y te manda otro artículo que dice cuál es la utilidad operativa. Esta cuota la va a establecer la Secretaría de Hacienda también en su momento al inicio de cada año. Y me voy hasta donde te dice qué es la utilidad operativa, el artículo 17. ¿Qué es? Lo que reciben menos las regalías, ¿cómo va a pagar? La utilidad operativa se determina de la siguiente fórmula: valor contractual de los hidrocarburos del periodo, menos el monto de las regalías que ya están establecidas y otras que va a establecer en los rangos al inicio de cada año la Secretaría de Hacienda. Dice, y la contraprestación correspondiente a la recuperación de costos. Y aquí es donde te dice, bueno, ¿y cuáles son los costos para una empresa que va a hacer un contrato de este tipo? Y te determina todos los costos, gastos de inversión, para que pueda deducirlo de los ingresos que obtenga de los hidrocarburos. Y en uno de los puntos de los costos dice, los gastos, costos e inversiones por el uso de las tecnologías propias, excepto, aquí viene el tema, aquellos que cuenten con un estudio de precios de transferencia. Está el detalle. ¿Qué son precios de transferencia? Nos vamos a qué son precios de transferencia. Porque tan sencillo, si va a pagar un impuesto sobre la renta en base a una utilidad operativa, ¿a dónde vamos con un costo de transferencia? Son empresas que siempre tienen partes relacionadas, y aquí entra otro término muy fiscal. Dice, precios de transferencia. Son las reglas para la determinación del precio de transferencia entre partes relacionadas. Este tipo de empresas no es solamente la que hace el contrato. Seguramente tiene 10 o 20 empresas que están relacionadas con la empresa que viene a hacer el contrato en este país. Todo esto viene en el impuesto de la renta en el artículo 215, 216, 217 y sobre todo el artículo 9 de los tratados en el ingreso de México a la OCDE. Dice, los precios y montos de contraprestaciones de operaciones entre partes relacionadas deben de corresponder a los que hubieran utilizado con o entre partes independientes. Pero para determinar los precios de transferencia en partes relacionadas hay 6 métodos, señores. Y es cierto que esta ley
le da muchísimas facultades a la Secretaría de Hacienda. Pero con 1% que le metan gol en partes relacionadas, la empresa A viene y hace el contrato, pero tiene empresa de la B a la Z, que una va a ser el estudio, otra va a ser honorarios de investigación, otra va a ser de administración, otra de partes de capital, y puede tener fácilmente 10, 15 empresas relacionadas con la que firmó el contrato. Y ahí sencillamente pueden, con un porcentaje de gastos para disfrazar utilidades donde se va a calcular una regalía y un impuesto sobre la renta, se te pueden ir millones de pesos. Un término meramente fiscal, donde lo comentamos ya con los funcionarios de Hacienda, donde sí, y estoy hablando a lo favor, claro que sí, porque sé que del fondo total, o sea, una empresa que viene va a pagar 3 tipos de regalías y el impuesto sobre la renta. Y la duda está en la capacidad y el personal que tenga la Secretaría de Hacienda exclusivamente para el impuesto sobre la renta. Pero la mayor aportación que haga una empresa que llegue es precisamente en el monto de las regalías. Entonces, sencillamente plantearlo, presidente, que la Secretaría de Hacienda, en términos del impuesto de la renta, la ley del impuesto de la renta, tenga el personal capacitado para definir los 6 métodos de partes relacionadas para que determinen los precios los precios de referencia, y que estas empresas realmente paguen el impuesto sobre la renta justo en su momento de una contratación, a pesar de que el monto principal viene en el tema de las regalías. Es cuanto. Muchas gracias. Agradecemos la participación del senador Martín Orozco y le pedimos al senador Alejandro Encinas pudiese hacer uso de la tribuna para posicionar en contra del dictamen. Muchas gracias, senador presidente. Compañeras y compañeros senadores, quizá con la única excepción de la última intervención que hemos escuchado aquí del senador Martín Orozco, quien vino a hablar a favor argumentando en contra, yo creo que es totalmente atendible lo que ha señalado, porque da cuenta puntual del gran enredo jurídico en que han convertido estas leyes que van a facilitar no solamente una gran manipulación del pago de regalías, prestaciones, derechos e impuestos, sino generar una condición de inequidad en la competencia contra petróleos mexicanos en particular. Pero el resto de las intervenciones que hemos escuchado, venimos de nueva cuenta a oír una y otra vez los mismos eslogans, las mismas fábulas que a lo largo de meses nos han querido repetir a través de la campaña mediática que impulsó el Ejecutivo Federal, diciendo que ahora sí, Pemex y la Comisión Federal de Electricidad se van a modernizar, que ahora sí, Pemex y la Comisión Federal de Electricidad serán productivas y muy competitivas, que la entrada de la inversión privada permitirá un mejor aprovechamiento de los recursos energéticos del país, con lo cual van a bajar los precios de la luz, del gas y de otros energéticos, sin que nuestro país pierda la propiedad del petróleo, aunque ahora ya la industria energética no será considerada un área estratégica reservada para el Estado. Ni Pemex ni CFE serán organismos públicos estratégicos, ni serán propiedad de la nación, sino ahora Pemex y CFE son propiedad exclusiva del gobierno federal. Pero con todo esto, ahora sí, dicen, va a haber inversión, va a haber empleo, nuestros hijos van a recibir becas, habrá escuelas, habrá hospitales, nuevas carreteras, como si el Fondo Mexicano del Petróleo fuera de nueva cuenta la varita mágica, el nuevo cuerno de la abundancia. Ya nada más les falta repetir aquella triste, célebre frase de que el Fondo Mexicano del Petróleo ahora sí va a permitir administrar la abundancia. Yo creo que hay que hacer con mayor detenimiento esta discusión, porque, por ejemplo, revisando un artículo que escribió el senador David Penchín apenas el pasado 31 de julio,
en donde ahora también nos dice que con estas reformas que estamos discutiendo hoy se va a fortalecer las finanzas de Pemex y de CFE para que sean más competitivas frente a las empresas extranjeras y nacionales que entrarán al sector, lo cual solamente pudiera, dice, aligerando el pasivo laboral de ambas empresas productivas en una sola decisión, construye para Pemex y CFE mejores condiciones frente a la inminente apertura del mercado energético y el ingreso de importantes empresas nacionales y extranjeras a la nueva competencia. Empresas que, por cierto, ya están aquí, como lo vamos a ver, y no han tenido esos grandes resultados. Sin embargo, yo creo que la primera pregunta que debemos hacernos antes de entrar a la discusión de estos temas es por qué no nos han brindado toda la información de la situación financiera de Petróleos Mexicanos. Que nos digan qué pasó con las previsiones salariales de pensiones y jubilaciones que cada año fueron parte del presupuesto de egresos de la Federación en el sector 18 energía, en la aplicación de gasto corriente. No había las previsiones presupuestales, no solamente de servicios personales, sino de pensiones y jubilaciones. ¿Qué pasó con estos recursos? ¿A dónde se destinaron? ¿Por qué ahora aparecen como pasivos? Me van a decir que no, que sí se ejercieron bien esos recursos, pero lo que pasa es que están haciendo los cálculos actuariales y es un pasivo laboral considerado a los próximos 10, 20, 100 años de la empresa. ¿Por qué nos dicen a dónde se destinaron estos pasivos? ¿Quién los utilizó? ¿Por qué no se ejercieron los recursos previstos en el presupuesto? O que nos digan con mayor claridad cuáles son los pasivos en general de Pemex, cuáles son sus pasivos financieros, quiénes son sus acreedores, o que nos digan por lo menos de los pasivos laborales, cuántos provienen de lo que se llaman los créditos laborales colectivos, es decir, aquellos recursos adicionales que recibió el sindicato fuera del contrato colectivo de trabajo y que se manejaron con tal discrecionalidad que permitieron, por ejemplo, distraer 1,000 millones de pesos a la campaña presidencial del PRI en el año 2000, lo cual fue acreditado por el Instituto Federal Electoral, y porque ahora convertido en pasivo, todos los mexicanos y las mexicanas vamos a tener que pagar la campaña presidencial de la Bastida Ochoa, o las campañas del PRI, o las corruptelas que los gobiernos del PAN y del PRI hicieron durante sus gestiones con estas empresas. Porque quieren entrar a competir con las empresas extranjeras. ¿Y cuál va a ser la legislación que va a regular esta competencia? ¿Serán las legislaciones nacionales que estamos discutiendo o serán las legislaciones internacionales a las que se adecuan las empresas extranjeras en todos los países, porque es en los tribunales internacionales donde dirimen sus controversias? ¿O cómo van a enfrentarse las enormes asimetrías entre Petróleos Mexicanos y las empresas que ya están operando en el país? Simplemente, si analizamos el valor total de Petróleos Mexicanos, aun y cuando no cotice en la Bolsa Mexicana de Valores, se estima que el valor de Pemex oscila entre los 120,000 y los 150,000 millones de dólares, mientras, por ejemplo, ExxonMobil tiene un valor de mercado de 400,000 millones de dólares, es decir, un 266% más que la paraestatal mexicana. O que la empresa Royal Dutch Shell de Holanda tiene un valor de 231,000 millones de dólares, 154% superior a Pemex. Petrochina tiene un valor de 261,000 millones de dólares, 174% más que Pemex. Chevron de Estados Unidos, un valor de 232,000 millones de dólares, 154% más que otras empresas. Y así sucesivamente. Y por eso van a decir, pues justamente por eso hay que cambiar las cosas, porque como dice también el senador Penchina en su artículo del día 31 pasado, décadas de un monopolio, de un modelo monopólico que perdió
progresivamente funcionabilidad y rentabilidad. Son esas empresas las que van a venir a resolver el problema de la explotación del petróleo y demás hidrocarburos en nuestro país, o en el caso de CFE, las empresas españolas que ya están operando. Pues la verdad es que si nos atenemos a los datos puntuales, no va a ser así. Durante la campaña electoral y al inicio de este gobierno, Enrique Peña Nieto estuvo señalando que aumentaría la producción petrolera. Sin embargo, desde el inicio de este gobierno y a la fecha, no solamente ha bajado los ritmos de producción, sino han bajado las reservas de petróleo y de gas natural. Las reservas probadas de hidrocarburos al 1 de enero de 2004 fueron de 13.438 millones de barriles de petróleo crudo equivalente, que respecto a las 13.868 de 2013 representan un 3.2% menos de reservas probadas en solamente un año. Y la producción de los principales centros petroleros, que son manejados por particulares, en especial las transnacionales que quieren fortalecer en el país, han venido decayendo sistemáticamente. Por ejemplo, en Cantarell, de una producción de petróleo crudo de 2.125.000 miles de barriles diarios, en el 2004 cayó a 351.000 barriles en 2014. Hoy produce en Cantarell 6% de lo que se producía en el 2004. En la cuenca de Burgos, las 100 empresas transnacionales entre las que se repartieron el yacimiento, con contratos a 15 y 20 años para gas natural, cayó la producción de 1.515 millones de pies cúbicos por día en 2009 a 1.061 millones de pies cúbicos en 2014, es decir, 70% menos. En Veracruz, donde se entregó la explotación a empresas privadas para la producción de gas natural, de una producción de 956.000 millones de pies cúbicos diarios en 2007, se cayó a 436.000 millones de pies cúbicos, 46% menos. En Chicontepec sucede lo mismo, en el proyecto Cumalopsap sucede lo mismo, e incluso las transnacionales reducen deliberadamente la producción de gas natural para seguir importando en momentos en que aumenta el precio internacional del gas natural. Yo creo que esta es la verdadera fatalidad que está enfrentando Pemex, no los pasivos laborales, es la fatalidad de la corrupción, de la ineptitud y del entreguismo. Y ahora todo se le quiere cargar a los trabajadores. Por ejemplo, para ir cerrando la intervención, el artículo 3º y 4º transitorio, el 3º en lo que corresponde a Pemex y el 4º transitorio en lo que se refiere a la Comisión Federal de Electricidad, establece que el gobierno federal podrá, y subrayo, podrá asumir una porción de la obligación de pago de las pensiones y jubilaciones en curso de pago, así como las que correspondan a los trabajadores en activo de Pemex y de CFE, así como sus organismos subsidiarios, registradas actualmente sus estados financieros conforme a las estipulaciones contractuales vigentes, siempre que, dentro del año siguiente a la entrada en vigor del presente decreto, Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad alcancen un acuerdo para modificar el contrato colectivo de trabajo aplicable a la empresa y a los organismos subsidiarios y se modifique el reglamento de trabajo del personal de confianza de Pemex y de CFE. Dichas modificaciones, dicen estos artículos, deberán conllevar una reducción de las obligaciones de pago de las pensiones y jubilaciones de la empresa. Aquí el gobierno federal no va a absorber nada, va a ser un manejo administrativo con cargo a los trabajadores, a quienes les van a reducir su prestación y les van a aumentar la edad para su jubilación. Aquí ni siquiera hay aportación económica, es una operación contable a partir de limitar los derechos de los trabajadores en un contrato colectivo de trabajo que están obligados por una ley ajena a modificar cuando, con toda claridad, la Constitución señala
que las relaciones de trabajo se construyen bilateralmente en acuerdos entre la empresa y los sindicatos y no puede haber una ley externa que venga a modificar las condiciones de trabajo que se pactaron bilateralmente. Yo creo que por eso es muy importante, y hay que reconocer el artículo que Gerardo Esquivel publicó este 1 de agosto en el Universal, donde ha señalado que si bien la discusión sobre los pasivos laborales de Petróleos Mexicanos ha estado impregnada de muchos prejuicios contra los trabajadores, hay que diferenciar en primer lugar lo que es los actos de corrupción de manejo de la dirección sindical en colusión y complicidad con las empresas y los funcionarios públicos de lo que son los derechos laborales. Y colocar en su justa dimensión el pasivo laboral de Pemex, que efectivamente es de 1.15 billones de pesos, que es muchísimo dinero, pero que en realidad no es tanto si lo comparamos con la operación financiera de Pemex, que solamente en el 2013 fue de casi 1.9 billones de pesos, lo correja en el balance operativo, que significa los ingresos menos los gastos de operación, el concepto cercano al de la renta petrolera, fue de 1.3 billones de impuestos. Los derechos de aprovisionamientos de pagos de Pemex fueron de poco más de 1 billón de pesos, por lo cual se fue a pensiones de Pemex en 2013, se fue 0.035 billones, es decir, el 1.9% de todos sus ingresos, lo que significa que el pago anual de pensiones es en todo caso un porcentaje relativamente pequeño de la renta petrolera que no llega al 3%. Por eso, yo creo que el tema nodal en esta discusión es no ver si se ahorra el 1% de su presupuesto Pemex con el que el gobierno federal absorbe una parte de los pasivos laborales. El que Pemex y CFE puedan ser realmente competitivos frente a los grandes monopolios extranjeros tiene que ver con dos factores. Uno, sobre el que ha destacado mucho aquí mi compañera Dolores Padierna, pues una modificación real al régimen fiscal, porque la principal inequidad hoy existente entre Pemex y las transnacionales petroleras que van a operar en el país es ese trato fiscal discriminatorio y diferenciado, donde además a Pemex hoy se le carga adicionalmente la obligación de entregar un dividendo anual adicional en sus utilidades. Y el otro tiene que ver con el pago de las regalías de las empresas al gobierno mexicano. Mario Delgado lo dijo muy claro, el promedio que establecido o estimado en lo que vienen de estas regalías en los contratos en México es del 15%, cuando en países como Canadá pues llegan a representar el 45% de pago de regalías, independientemente de los pagos de derechos e impuestos que tienen que pagar en ese país. Por eso, yo creo que no hay que pensar en factores fantásticos que no existen para buscar el ahorro, la competitividad de Pemex. Hay que ir a un régimen fiscal distinto, hay que establecer contraprestaciones claras y fuertes a quienes vengan a apropiarse de la renta petrolera y no buscar un ahorro eliminando prestaciones, renunciando a los derechos de los trabajadores contenidos en el contrato, donde incluso hubo la pretensión, aquí se les olvidó, por lo menos tuvieron el decoro de modificarlo, pero en la Ley de Ingresos de Hidrocarburos, en el artículo 62, el Ejecutivo pretendía que las utilidades de los contratistas y asignatarios no se repartirían entre sus trabajadores. Esto afortunadamente lo quitaron de la iniciativa, del proyecto de iniciativa, lo cual era en contra de toda la disposición laboral en nuestra Constitución. Pero pues, lamentablemente todo parece indicar que será con el despido, será con la migración de los trabajadores de Pemex a las empresas privadas, será con conculcar sus libertades y sus prestaciones alcanzadas, como se pretenderá hacer competitivo a Pemex, cuando en realidad esto, en los términos económicos y financieros para la empresa, no es significativo. De nueva cuenta, en resumen, se privatizan las ganancias, se socializan las pérdidas, se entrega el patrimonio nacional
y se acotan los derechos ya conquistados por los mexicanos, y estamos frente a lo que algunos teóricos sociales denominan el golpe del mercado hacia México, con grandes similitudes en lo de la doctrina de Chow que se aplicó en países como Portugal, Italia, Irlanda, Grecia y España, donde se establecieron reformas, ahí también llamadas estructurales, que los grandes capitales promovieron en perjuicio de los países con resultados económicos y sociales desastrosos. Bajo la consigna de la modernización se consolidan los intereses privados por encima del interés público. La presente minuta agravia a la economía de los mexicanos al pretender convertir en deuda pública recursos que no se tiene claro su destino, cómo se utilizaron, cómo se desviaron y se utilizaron con plena impunidad, lo cual alienta la opacidad y la corrupción y atenta contra los trabajadores, violando todos los ordenamientos internacionales que se han suscrito desde la Organización Internacional del Trabajo, la Declaración de Filadelfia, el derecho declarado proclamado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, pero uno que es muy importante, el convenio relativo a la libertad sindical y a la protección de derecho de sindicación que México ratificó, en donde en su artículo 4 señala: las organizaciones de trabajadores y de empleadores no están sujetas a disolución o suspensión por vía administrativa. Y en el artículo 8 dice: la legislación nacional no menoscabará ni será aplicada de suerte que menoscabe las garantías previstas en el presente convenio, que es lo que se pretende hacer con las garantías y los derechos que tienen hoy los trabajadores petroleros y electricistas. No estamos defendiendo una burocracia sindical corrupta, estamos defendiendo el legítimo derecho de los trabajadores y queremos una empresa que compita realmente, no en un escenario ficción absolutamente asimétrico, favorable a las empresas transnacionales. Muchas gracias. Por eso votaremos en contra. Agradecemos la participación del senador Alejandro Encinas y le pedimos a la senadora Blanca Alcalá pudiese hacer uso de la tribuna para argumentar a favor del dictamen. Sí, senador. Por alusiones, por favor. Aclarar un poco mi participación anterior. Gracias, senadora, presidente. con la pena del caso lleva relación el uso Aquí de la mismo, tribuna cuando hay mi... alusiones. Tiene uso de los. Sí, muchas gracias. Bueno, una aclaración a mi participación anterior. No solamente es venir y estar en contra o a favor, también lo importante es la preocupación para que los funcionarios de la Secretaría de Hacienda vean este término fiscal, donde nosotros estamos convencidos de que una nueva empresa que llegue y va a tener una participación para el Estado en 3 tipos de regalías y un impuesto sobre la renta, y que en este tema, el impuesto sobre la renta, la propia Secretaría de Hacienda tenga un especial cuidado en el tema de empresas relacionadas. Es cuanto, pero convencido el grupo parlamentario de a favor en este proyecto. Una pregunta, Dorador. Agradecemos la aclaración. No da lugar, senador. No da lugar, él está interviniendo por alusiones personales. ¿Tienes una reserva sobre eso? Por favor, senadora. Gracias, señor presidente. Agradezco a los señores presidentes de las comisiones dictaminadoras el uso de la voz y sobre todo vengo a ratificar la posición en favor del dictamen que nos ocupa, derivado de los planteamientos que aquí ya hemos escuchado, tanto por parte del senador David Penchina, del senador Mendoza, del senador Melgar, entre otros compañeros que han argumentado de manera clara lo que señalan los dictámenes que hoy nos ocupan. Sin duda, estamos observando un dictamen donde se presentan instrumentos claros que dan orden e integralidad a la reforma energética. Dan también cumplimiento a lo dispuesto en la reforma constitucional que concluimos en diciembre pasado, pero también dan elementos con visión federalista, con visiones y criterios de transparencia y también de responsabilidad de futuro. Quiero referirme a algunos de los elementos que a lo largo de esta mañana hemos estado escuchando. Elementos que no compartimos y que desde nuestra óptica están perfectamente señalados a lo largo de los dictámenes. Sin duda,
La Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos establece de manera clara las características de los pagos asociados a los diferentes contratos o asignaciones, motivo ya sea de exploración o de extracción, sean estos contratos de licencia, de utilidad compartida, de producción compartida o derechos por asignaciones. No compartimos quienes señalan que en un momento determinado existen facultades discrecionales en los porcentajes de las contraprestaciones. Por el contrario, para el caso de los contratos, las contraprestaciones serán determinadas por resultado de las licitaciones públicas y que además tendrán la orientación eminentemente económica. Asimismo, la propia ley señala que la migración de los contratos de Pemex al esquema de contratos que se establezca, los niveles de las contraprestaciones deberán ser las que permitan que los ingresos del Estado sean, al menos, los mismos que hubieran recibido bajo el esquema de asignaciones. También hemos escuchado a lo largo de la mañana señalamientos en relación con el tratamiento de tasa cero en el IVA a contratistas y asignatarios. En este sentido, compañeras y compañeros, para nosotros es importante que evitemos los costos innecesarios y las cargas administrativas adicionales. Y por ello, se propone que las operaciones correspondientes al pago de las contraprestaciones entre el propio Fondo Mexicano del Petróleo y los contratistas tengan tasa cero. Pero también, de ninguna manera, y queremos señalarlo de manera enfática, la propuesta implicará cambio alguno en el tratamiento que el contratista deberá dar al IVA en las operaciones que realice con las otras partes, incluyendo las contrataciones de proveedores, la adquisición de insumos o la comercialización final de los hidrocarburos. Del mismo modo, con estas disposiciones, para nosotros es claro que no se afectarán ni los montos de recaudación, ni mucho menos se estará otorgando un tratamiento preferencial, como aquí se ha querido señalar. Por otro lado, también hemos escuchado preocupaciones en relación con el fortalecimiento de Pemex. Para nosotros, la minuta que hemos recibido de la Cámara de Diputados sí mantiene un planteamiento claro para fortalecer a Pemex y a la propia Comisión Federal de Electricidad. Sí estimamos, se está reduciendo sensiblemente su carga fiscal, sí se está fortaleciendo la autonomía de Pemex y de la Comisión Federal de Electricidad en materia de presupuesto y deuda, y sí también estamos buscando que en su propio Consejo de Administración se envíe de manera anual, previa aprobación de su propuesta global, el financiamiento para su inclusión en la Ley de Ingresos en un apartado específico para aprobación del propio Congreso. En fin, existen a lo largo de la iniciativa diversos elementos que dan claridad de por qué sí estamos fortaleciendo a las propias empresas productivas del Estado. Por lo que respecta al Fondo Mexicano del Petróleo, también hemos escuchado preocupaciones en relación con que estamos dando prioridad a la estabilización de ingresos del sector, dejando en segundo plano el desarrollo y el ahorro de largo plazo. Primero, insistir que es responsabilidad nuestra el poder revisar lo que ha ocurrido a lo largo de los últimos años, de tal suerte que tengamos, por un lado, congruencia en nuestros planteamientos, pero también transición en la gradualidad que esto exige. En este caso, el Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo tienen dos objetivos específicos. Por un lado, dar estabilidad a las finanzas públicas y generar ahorro de largo plazo que impulsa el propio desarrollo del país y cuya estructura, por cierto, se propone de manera cercana al fondo que opera en el caso de Chile, el cual ha llegado a acumular el 10% del Producto Interno Bruto de este país. Conforme a lo establecido en este régimen transitorio de la reforma constitucional, la legislación secundaria establece claramente los destinos que tendrán los ingresos petroleros. Por un lado, que reciba y administre el propio fondo y que tendrán aportar los recursos a las finanzas públicas hasta por un monto equivalente al 4.7% del Producto Interno Bruto, y por otro lado, que los ingresos que superen dicha proporción se mantendrán en el fondo para poder ser destinados a una estrategia de ahorro de largo plazo. También he anotado a lo largo de las intervenciones de mis compañeros reflexiones en relación con los pasivos tanto de la Comisión Federal de Electricidad como en el caso de Pemex.
Creo que ha sido clara la minuta que ha enviado la Cámara de Diputados, en donde efectivamente, por un lado, incorpora medidas para solventar y aliviar las preocupaciones que existen respecto a la situación actual de los pasivos de ambas empresas, pero también está señalando que se tendrá que asumir con responsabilidad lo que establezca la propia Auditoría Superior de la Federación, una vez que haya realizado la investigación sobre la evolución de los mismos y las causas, así como identificar responsabilidades en caso de ser procedentes. Compañeras y compañeros, me parece que en este, como en otros temas, debemos de tener claridad, inclusive que la crisis del sistema de pensiones, no solamente en México, sino en varias partes del mundo, obedece a variables múltiples, entre ellas el crecimiento de la expectativa de vida de la población, como la propia permanencia de los trabajadores o la no permanencia en el mercado laboral. Finalmente, también hemos escuchado a lo largo de estas intervenciones hablar de que en un momento determinado pareciera que habrá un presupuesto paralelo del propio Ejecutivo Federal y del Banco de México en relación con el fondo. Quiero señalar que de ninguna manera es lo que nosotros estamos planteando, por el contrario, estamos siendo claros para que no exista discrecionalidad para la transferencia de recursos desde el fondo, atendiendo, por un lado, el mandato constitucional, las propias leyes de presupuesto y responsabilidad hacendaria y del propio Fondo Mexicano del Petróleo, las cuales especifican de manera puntual el uso y el destino de los recursos, y también se aclara que todos los ingresos y todos los destinos de los recursos que provengan del propio fondo estarán incluidos en la Ley de Ingresos de la Federación y en el presupuesto de egresos. Ambos instrumentos competencia del Congreso de la Unión, sea en el caso de las dos cámaras, en el caso de ingresos, como en el caso del presupuesto de la Cámara de Diputados. Me parece, compañeras y compañeros, que de esta manera el Congreso también está siendo responsable de determinar los destinos de los recursos petroleros, destinos que sin duda tendrán que estarse reflejados en la ley de ingreso, tendrán que estar delimitando lo que implica nuestras prioridades y las prioridades del país, y de ahí que cuando con frecuencia escuchamos que estamos dejando a un lado aspectos de carácter social, más allá de que no son motivo específico de estas iniciativas, en el momento en que formen parte de las propuestas de la Ley de Ingresos y del presupuesto de egresos, por supuesto que el 80.29% de los mismos formarán parte de la propia recaudación federal participable. Por eso, al inicio de mi intervención, señalaba que tiene además una visión eminentemente federalista, más allá de los otros impuestos adicionales que se han estado determinando. Concluiré señalando que hoy lo que buscamos sí es generar viabilidad para el país, pero también ahorro para el futuro. Nuestras reflexiones a lo largo de todos estos meses han partido de un análisis serio de lo que ha representado el pasado, de lo que representa nuestro presente, pero también de lo que implica el futuro de este país. Por ello, compañeras y compañeros, insistiremos una y otra vez en la eficiencia, en la transparencia y en la viabilidad de futuro. Sé que el senador Yunes no necesita que su compañera de bancada hable de la importancia de la transparencia porque tiene argumentos para ello, pero me parece que en su discurso habla del orden lógico de las iniciativas que estamos discutiendo, pero también del compromiso que hacia el respecto tenemos en el grupo parlamentario del PRI. Finalmente, diría que hoy en el grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional estamos claros que nuestro compromiso no es con la siguiente elección. Nuestro compromiso, señoras y señores, es, como lo decía Churchill, con las siguientes generaciones. Muchas gracias. Agradecemos la participación de la senadora Blanca Alcalá. Para rectificación de hechos, pide el uso de la tribuna hasta por 5 minutos el senador Mario Delgado. Y antes de que haga uso de la voz el senador Delgado, me permito informar a la Asamblea que ya está integrada una tercera ronda de discusión en lo general. Estará posicionando en contra el senador Fidel de Médicis, a favor el senador Manuel Cavazos, en contra la senadora Dolores Padierna, a favor el senador Jorge Luis Lavalle, en contra el senador Rabindranath Salazar y a favor el senador Miguel Ángel Chico.
Y aprovechamos el tiempo que le toma al senador Delgado para hacer uso de la voz, para saludar y darle la bienvenida a los trabajos de estas comisiones unidas del coordinador del grupo parlamentario del PRI, el senador Gamboa. Gracias, presidente. Quisiera resaltar algunos aspectos legales, algunas contradicciones en este tema de ingresos. Primero, la incongruencia que hay de estos contratos privados en la explotación de un activo público. El hidrocarburo, se dice, sigue siendo de la nación, el petróleo es de la nación. Por lo tanto, debería regirse por las normas jurídicas de derecho público. Sin embargo, esta estrategia de darle el tratamiento nada más como ingresos al activo petrolero para evitar la consulta popular, esta estrategia, esta fórmula que encontraron para hacer referencia en la Constitución de que el activo petrolero tiene nada más un tratamiento de ingreso, pues provoca varias contradicciones. Porque además de querer darle la vuelta a la consulta popular, disfraza lo que es claramente una concesión al llamarle licencias y llevar los acuerdos con las compañías a un régimen civil mercantil exclusivamente y no de derecho público. Esto genera un problema, que es para determinar la naturaleza de los contratos de exploración y extracción, había de identificarse la finalidad del contrato y no solo su nombre, y también las cláusulas que contiene. Debería haber cláusulas de dos tipos, una regulatoria y la otra propiamente contractuales. Las primeras las debería imponer el interés público y las segundas que sea un acuerdo entre las partes. En consecuencia, no será posible o no sería posible, si esto ocurriera, que escaparan al régimen público. Por ejemplo, el tema de la contraprestación. ¿Es una imposición del Estado o es un acuerdo entre las partes que no podrá ser controvertible? Como se está dejando, es que será un acuerdo entre las partes, cuando debería ser un acto de autoridad. Incluso se dice que las determinaciones del fondo y la Secretaría de Hacienda y Crédito Públicos no son considerados actos de autoridad. Todo esto para cerrar la naturaleza civil de los contratos y para que solos sean impugnables por las vías jurisdiccionales en el plano civil y mercantil. Es decir, debería haber dos cláusulas muy diferenciadas, las regulatorias y las propiamente contractuales. Al no hacer diferencia, insisto, pues simplemente es un dicho esto de que el petróleo sigue siendo de los mexicanos y que es un activo de la nación. Estamos trasladando todo al ámbito de lo privado. Consecuencia, bueno, que los contratos colocan al Estado y a las compañías en un plano de igualdad por la actividad de exploración y extracción. Esto puede generar muchas desventajas para los gobiernos, para los estados. En caso de incumplimiento por parte de las empresas, quedamos ante una gran exposición. Y esto es posible, hay muchos litigios en varias partes del mundo. También, como la Constitución prohíbe las concesiones y en su lugar se firmarán contratos de naturaleza civil, bueno, pues entonces ya no queda en ningún lado el activo del Estado. Las compañías exigirán el cumplimiento de las cláusulas de estabilidad a fin de atar de manos al gobierno, al Congreso, y que no puedan modificar ni legal ni contractualmente las condiciones originalmente pactadas. Va a ser muy difícil que una vez que se firmen los contratos se puedan modificar estas condiciones, y lo que vemos en esta industria es que cambia constantemente las condiciones.
Decía la Agencia Internacional de Energía que más de la mitad de los contratos que hay actualmente en el ámbito de lo privado se firmaron antes de que entráramos en esta racha tan prolongada de altos precios del petróleo. En la aplicación de las disposiciones fiscales, las compañías extranjeras cuya residencia está en países que han firmado tratados de doble tributación, pues también apelarán a las aplicaciones de la norma fiscal que les permite pagar menos impuestos sobre la renta. Finalmente, sí se obliga a que las empresas sean mexicanas, a que se establezca una filial, pero pues evidentemente van a acudir a los tratados de doble tributación. Otra inequidad respecto de la naturaleza fiscal de estos contratos. De acuerdo al artículo 31, fracción cuarta de la Constitución, todos estamos obligados a contribuir al gasto público de manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes. Sin embargo, el régimen fiscal de los contratistas y asignatarios es distinta, a pesar de que se trata de la misma fuente de riqueza y no hay ninguna explicación del legislador que sustente en el dictamen la causa o el origen de este tratamiento diferenciado. La Suprema Corte de Justicia ha dicho en criterios reiterados que tratándose del pago de derechos por el aprovechamiento de un bien o activo público, los sujetos del tributo deben ser tratados de manera igualitaria, sin distinguirlos. Si esto es así en derechos fiscales, es con mayor razón en materia de impuestos, ya que los impuestos deben cumplir con los principios de legalidad, proporcionalidad y equidad tributarias. Esto no se cumple en el régimen fiscal propuesto, es decir, la misma actividad, mismo origen de los impuestos, de la carga tributaria, pero hay una diferenciación a partir de quién realiza la actividad. Otro punto que vale la pena destacar y que queremos insistir que se modifique: la Constitución no establece que los recursos derivados del ingreso por la exploración de hidrocarburos dejen de concentrarse en la tesorería de la Federación. Contrario a lo anterior, la ley de ingresos todos los años comienza señalando que se exceptúa de ese mandato de concentración a los ingresos por hidrocarburos. ¿Por qué? Porque se piensa en tener una tesorería alterna y porque se busca construir un fondo de garantía, como ya lo dijimos aquí, en favor de los contratistas, que sea una bolsa alterna y que no entre al resto de los ingresos del país. Esto, aunado a la naturaleza privada y civil de los contratos, nos deja otra vez en una gran condición de vulnerabilidad. Los recursos deberían concentrarse, como todos los ingresos públicos, en la tesorería de la Federación. No se pueden tener dos tesorerías, una financiada por el petróleo y otra por el resto de los impuestos. Además, hay un peligro adicional. Con esta concentración alterna se estaría en la ruta para no cumplir las reglas de transparencia y rendición de cuentas. Finalmente, a la mera hora se va a imponer por dos vías a los ciudadanos la reserva de la información: por el secreto industrial por parte de las petroleras y por el lado del fiduciario, por el lado del gobierno. Hay una inequidad también muy grave para Pemex en el pago de impuestos, que es que tenga que hacer pagos mensuales parciales del derecho de utilidad compartida, a diferencia de los privados que tendrán que pagar impuestos como lo pagan el resto de las personas morales en el país. Pemex mes con mes tendrá que ir pagando los distintos derechos sin importar si se han materializado o no. Por último, nos preocupa que se abre la posibilidad a un nuevo jugador, a las comercializadoras, y que un porcentaje de la renta pues no va a ser transparente. Lo que va a cobrar la comercializadora no es transparente. Exclusivamente el artículo 58 señala, solo obliga a la transparencia a la comercialización que haga el Estado.
pero no los que hagan los privados a nombre del Estado. Ese porcentaje que se va a llevar la comercializadora por vender el petróleo mexicano no se está haciendo público. Entonces, son varios aspectos que resultan preocupantes en este esfuerzo por lograr que la explotación de un activo de la nación se traslade completamente al ámbito de lo privado. Nos preocupa que la contraprestación, que va a ser la variable determinante para saber el porcentaje de la renta que se queda en el país, además de ser discrecional, se va a tratar de un acuerdo entre partes, cuando debería darse el carácter que fuera una norma, una cláusula en los contratos que dependiera de un acto de autoridad, de un acto de la regulación, y no dejarlo en el ámbito de lo privado como un acuerdo entre las partes. Me parece que esto pone en riesgo la renta petrolera de nuestro país. Muchas gracias. Agradecemos la participación del senador Mario Delgado y atendemos la solicitud del senador Pedraza. Gracias, presidente. Mire, solamente hacer una moción a la mesa. Está muy desintegrado ahí el presidio y es un dictamen importante, no está el presidente Penchina, y por enésima ocasión hacemos notar la ausencia del senador Gracia, que seguramente ya está de vacaciones o anda en otro lugar, porque viene luego a argumentarnos como si estuviera en la dinámica de los debates, y es muy notoria esa ausencia, y yo creo que ya habría que ir pensando en la mesa directiva en sustituir a este presidente tan irresponsable. Gracias, senador Pedraza. El senador Raúl Gracia ha estado buena parte del día en la discusión y evidentemente ha hecho presencia, y en un momento más seguramente estará, pero le agradecemos mucho el comentario, lo ponemos en cuenta. Tiene el uso de la voz el senador Fidel de Médicis para argumentar en contra del dictamen. La Asamblea me está autorizando 45 minutos. Bueno, lo están diciendo. Con su venia, ciudadano presidente, compañeros senadores, compañeras senadoras, primero hacer una observación muy fraterna. Aquí vengo a hablar, aparte del asunto de estas leyes que estamos discutiendo, de algunas cosas que aquí se han aseverado y que sinceramente pues no tienen un fundamento ni legal ni ético. Solamente hay senadores del PRI y del PRD, los del PAN, como siempre vienen, dan el aguijonazo y luego, por temor a que se abra la discusión, el debate, pues se retiran de manera discreta. Entonces, yo quiero hacer esa observación porque aquí han venido a defender posiciones con las que sinceramente no coincidimos. Pero este evento está siendo televisado y entonces aquí el pueblo está viendo quiénes estamos haciendo nuestro trabajo y quiénes solamente venimos, participamos y nos vamos. He escuchado con mucha atención lo que aquí se ha venido a decir de parte de mis compañeros del PRI y del PAN, y siguen sosteniendo que el México del sufrimiento, el México que dice la CEPAL que tenemos, lo vamos a revertir
La CEPAL dice que tenemos 60 millones de pobres. Dice que tenemos 30 millones de ellos en pobreza alimentaria, que comen cuando mucho una vez al día. También sostiene la CEPAL que de esos 30 millones, el 30% son niños. Es decir, que tenemos aproximadamente 10 millones de niños que también comen cuando mucho una vez al día. Y también sostiene la CEPAL que poco más de 30 compatriotas se mueren todos los días por el problema de la desnutrición. Y aquí mis compañeros del PRI y del PAN han venido a sostener que con la reforma energética todos van a comer 3 veces al día, va a haber educación de calidad porque se va a resolver el problema